Hola alumnos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Continuando con nuestra materia teleinformática, hoy veremos las fuentes de atenuación y distorsión. Comencemos. Bueno, veamos ahora las perturbaciones en una línea de transmisión. Toda señal transportada o enviada por un medio de transmisión acusa efectos de atenuación, ancho de banda limitado, distorsión por retardo, ruido de la línea o del cable. Bien, fíjense la figura, tenemos los datos transmitidos por una computadora. Acuérdense que la computadora envía y recibe datos en forma digitales, y poseíamos o teníamos una interfaz eléctrica que hacía la conversión o la traducción de esos datos digitales a una señal analógica, que es la que vemos acá, que la llamamos en la figura señal transmitida. ¿Por qué tenemos que hacer la conversión de digital a analógico? Porque el cable o medio físico es analógico, es una circulación de corriente. A medida que la señal se va a transmitir a lo largo del tiempo por el cable, fíjense que acusa un efecto de atenuación, ¿sí? Acusa un efecto de ancho de banda limitado, acusa un efecto de distorsión por retardo y acusa un efecto de ruido que tiene el propio cable, que se puede producir adentro del cable o también se puede dar afuera. Y esto hace que la señal llegue totalmente deformada, distorsionada y atenuada. Como consecuencia de todo esto, cuando se hace un muestreo, el receptor hace un muestreo de la señal que llegó, que es esta que estoy señalando con el puntero láser, vemos que pueden existir errores de bit. Sigamos. Ahora veamos las características de la atenuación. La intensidad de la señal disminuye con la distancia. Para poder corregir la atenuación, se establece un límite a la longitud del cable, es decir, el fabricante nos da esa información, nos dice que a tanta distancia no se va a producir la atenuación, pasada esa distancia sí, y con esto que se garantiza que el receptor pueda detectar e interpretar con confiabilidad la señal atenuada recibida. Esto va a depender muchísimo del tipo de medio de transmisión o cable. Acuérdense que no era lo mismo transmitir en un par trenzado, en un cable de fibra óptica, en un cable coaxial, etc. Si el cable es más largo, lo que debemos hacer es conectar uno o más amplificadores si la señal es analógica, o repetidores si la señal es digital, a intervalos a lo largo del cable, a fin de restablecer la señal a niveles originales. Como la atenuación aumenta con la frecuencia, y como esa señal comprende su intervalo de frecuencia, también se produce una distorsión. Por último, para resolver este problema, se diseñan amplificadores para que suban el nivel de las señales de diferentes frecuencias en distintos grados, lo que llamamos en audio, en electrónica, ecualizadores, que lo que hace es igualar la atenuación dentro de una banda de frecuencias definida. Repasando las ecuaciones de atenuación, sabemos que la misma se mide en decibeles. Si nos referimos a potencia, ¿se acuerdan que la ecuación era 10 por el logaritmo en base 10 de la potencia de salida sobre la potencia de entrada? Si nos referimos a tensión o corriente, observamos que la ecuación cambia
Si es tensión, a 20 por el logaritmo en base 10 de la tensión de salida sobre la tensión de entrada. Y si es corriente, 20 por el logaritmo en base 10 de la corriente de salida sobre la corriente de entrada. Ancho de banda limitado. Todo canal de comunicación, o sea, podemos hablar de un cable, tiene un ancho de banda definido asociado al mismo que especifica la banda de componentes de frecuencia senoidal que el canal transmitirá sin atenuación. Con la técnica matemática llamada análisis de Fourier, podemos demostrar que toda señal periódica está formada por una serie infinita de componentes de frecuencias senoidales. ¿Qué es una señal periódica? Es aquella que se repite a intervalos o periodos regulares. Acá tenemos la ecuación de una señal periódica. Es una señal en función del tiempo que va a ser igual a esa señal en función del tiempo más un periodo t que se va a repetir para todo tiempo. Para que una señal periódica pueda representarse por una serie de Fourier, se deberá respetar que tenga un número finito de discontinuidades en el periodo t en caso de ser discontinua, el valor medio en el periodo t sea finito y que tenga un número finito de máximos positivos y negativos. Podemos concluir que el ancho de banda del canal siempre limita la tasa de bits o de datos máxima que se puede lograr. Hasta ahora nos hemos referido a una señal analógica. Veamos qué pasa cuando la transmisión de información es binaria, o sea, digital. Cuando transmitimos información binaria por un canal de banda limitado, a menudo podremos usar más de dos niveles de señal. Esto significa que cada elemento de señal puede representar más de un solo dígito binario. Si llamamos a m mayúscula como el número de niveles que tiene la señal y la relacionamos por medio de una ecuación con el número de bits por elemento de señal, que llamaremos m minúscula, dicha ecuación será igual a la que estamos señalando en estos momentos. Es decir, el número de bits del elemento de señal es igual al logaritmo en base 2 del número de niveles que tiene la señal. Veamos un ejemplo. Si enviamos un flujo de bits con un m mayúscula, o sea, con 4 niveles de señal, cada elemento de señal servirá para transmitir dos dígitos binarios. ¿Qué hicimos acá? Hicimos el logaritmo en base 2 de 4 y el m, que es el número de bits, m minúscula, que es el número de bits por elemento de señal, nos dio dos dígitos. Hay una ecuación que nos relaciona la tasa de señalización o modulación, llamada RS, que la medimos en baudios, con la tasa de bits de datos R, dada en bits por segundo. Por lo tanto, la siguiente expresión viene dada por la tasa de bits de datos R minúscula va a ser igual a la tasa de señalización o modulación por el logaritmo en base 2 de la cantidad de niveles que tiene la señal. Esto nos va a dar igual a la tasa de señalización o modulación por la cantidad o el número de bits por elemento de señal. Bueno, pero estamos hablando de tasa de bits de datos y tasa de señalización o modulación y no lo vemos físicamente. Entonces, vamos a representar la siguiente señal digital
donde en el eje vertical tenemos el voltaje y sobre el eje horizontal tenemos el tiempo. Además observamos que tenemos, como es digital, tenemos dos valores de tensión posibles, el 0 lógico y el 1 lógico. Y tenemos un tren de bits que se transmiten en un tiempo de 1 segundo. Por lo tanto, si yo quiero saber el valor de la tasa de bits de datos, tendré que ver cuántos bits se transmiten en ese tiempo de 1 segundo. Contemos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Quiere decir que mi tasa de bits de datos es de 13 bits por segundo. Es decir que se transmiten en 1 segundo, en este caso, 13 bits. Ahora, si queremos saber sobre la figura cuánto vale la tasa de señalización, tendremos que ver los cambios que hay sobre la señal de el 1 lógico a 0 y viceversa. Contemos cuántos cambios hay de 1 a 0 o de 0 a 1 sobre la figura. Acá tenemos un cambio, acá tenemos 2 cambios, 3 cambios, 4 cambios, 5 cambios, 6 cambios, 7 cambios, 8 cambios. Quiere decir que mi tasa de señalización es de 8 baudios. Entonces, como podemos observar, vimos qué diferencia existe entre la tasa de datos, de transmisión de datos, y la tasa de señalización. Continuando con las señales digitales o binarias, hay una ecuación dada por Nyquist para hallar la tasa máxima de información por un canal sin ruido, dada por la siguiente expresión. Entonces tenemos C, que es la tasa máxima de información dada en bits por segundo, es igual a 2 veces el ancho de banda del canal, dado en Hz, por el logaritmo en base 2 del número de niveles por elemento de señalización. Veamos un ejemplo. Se van a enviar datos por un canal por medio de un esquema de transmisión con 8 niveles por elemento de señalización. Si el ancho de banda es de 3000 Hz, calcular la tasa de transferencia máxima de datos. Por lo tanto, sabemos que Nyquist nos ofrece la siguiente ecuación. Reemplazando, tenemos que la máxima tasa de transferencia es igual a 2 veces el ancho de banda del canal, que vale 3000 Hz, por el logaritmo en base 2 de 8. Como la calculadora no saca automáticamente el logaritmo en base 2 de 8, lo que debemos hacer es hacer un cambio de base de la siguiente forma. Entonces, el logaritmo en base 2 de 8 lo calcularemos como el logaritmo en base 10 de 8 dividido el logaritmo en base 10 de la anterior base, que es 2. Eso nos da un resultado de 3. Por lo tanto, la ecuación nos queda con los siguientes valores, y haciendo la cuenta nos va a quedar que la máxima tasa de transferencia de datos es igual a 18.000 bits por segundo. Esa unidad de la tasa de datos, dada en bits por segundo, se dio porque el ancho de banda se encuentra en Hz. Si el ancho de banda está en kHz, la unidad de C sería kbit por segundo, si está en MHz serían megabit por segundo, y si está en GHz serían gigabit por segundo.
Como conclusión, podemos decir que la tasa de transferencia de datos siempre será menor a este valor a causa de otros efectos como por ejemplo el ruido. Otra de las dispersiones importantes es la distorsión por retardo. También se la llama interferencia entre símbolos y su efecto consiste en variar los instantes de transición de bit de la señal recibida. Solo se produce en medios guiados, es decir, en los cables. La velocidad de propagación en el medio varía con la frecuencia. Si hablamos de la magnitud de la distorsión, esta aumenta conforme se eleva la tasa de bit de los datos transmitidos. Por lo tanto, si aumentamos la tasa de bit, algunas de las componentes de frecuencia asociadas a cada transición de bit se retrasan y empiezan a interferir las componentes de frecuencias asociadas a un bit posterior. Y las componentes de frecuencia llegan al receptor en distintos instantes de tiempo y esto origina desplazamientos de fases entre las distintas frecuencias. Bien, vayamos ahora a la perturbación de ruido. Cuando no tenemos señal, en condiciones ideales, una línea o cable presenta una señal eléctrica nula. Si lo traspolamos a la práctica, veremos que la línea recibe perturbaciones aleatorias aun cuando no se envíe ninguna señal. A esto lo llamamos nivel de ruido de la línea. Quiere decir que por más que no estén transmitiendo una señal por el cable, ya de por sí el cable tiene un nivel de ruido. En el límite, al atenuarse la señal enviada, su amplitud se reduce a la del ruido de fondo de la línea. Por lo tanto, uno de los parámetros importantes asociados a los cables será la relación entre la potencia media de la señal, que la llamaremos S, y la potencia del nivel de ruido, que la llamaremos E. Quiere decir que la señal y el ruido están expresados en watts. Por lo tanto, para darle una unidad a la relación señal-ruido, podemos ver que la relación señal-ruido en decibeles, como estamos hablando de potencia, es igual a 10 por el logaritmo en base 10 de la señal dada en watts sobre el ruido dado en watts. De acá podemos sacar dos conclusiones. La primera, si la relación es mayor a 1, significa que la señal es mayor al ruido. Por lo tanto, la señal es de buena calidad. Por el contrario, si la relación señal al ruido es menor a 1, esto implica que el nivel de potencia de la señal es menor al nivel de potencia del ruido, por lo tanto, la señal es de mala calidad. Hasta ahora nos hemos referido a un canal ideal, ya que no tiene en cuenta la relación señal-ruido. Veamos qué pasa con un canal real. Por lo tanto, hay una ley llamada ley de Shannon y Hartley, que según la fórmula de Shannon y Hartley podemos relacionar la relación señal a ruido con la tasa de información de datos máxima teórica de un canal, llamada C, es decir, vemos que C, que es la tasa de información de datos dada en bit por segundo, es igual al ancho de banda de la línea o canal dado en Hz por el logaritmo en base 2 de S, que es la potencia media de la señal dado en watts, dividido N,
que es la potencia del ruido aleatorio dado en watts. Veamos un ejemplo. Supongamos que una línea de transmisión tiene un ancho de banda de 3000 Hz y una razón de potencia señal a ruido de 20 decibeles. Hallar la tasa de información de datos máxima teórica que puede obtenerse. Como primera medida tenemos la relación señal a ruido en decibeles. Por lo tanto, deberemos aplicar la ecuación que dice que relación señal a ruido en decibeles es 10 por el logaritmo en base 10 de la relación señal a ruido sin unidad o adimensional. Lo que tenemos que hacer es despejar esta relación señal a ruido para después reemplazarla en la ecuación de Shannon-Hadley. Reemplazando valores nos queda la siguiente ecuación. El 10 que está multiplicando de este lado pasa dividiendo y la expresión nos queda de esta forma hasta que llegamos a esto. Por lo tanto, acá para despejar la relación señal a ruido, lo que tendré que aplicar es la definición del logaritmo. Aplicando dicha definición me queda que la relación señal a ruido es igual a 10 al cuadrado, o sea 100. Este valor de 100 significa que la potencia de la señal es 100 veces mayor que la del ruido. Por lo tanto, estamos hablando de un canal de buena calidad. Una vez que saqué la relación señal a ruido, ahora aplico Shannon-Hadley. Esta es la ecuación. Reemplazando valores, obtenemos esto. Fíjense que acá la relación señal a ruido no es 20 decibeles, sino es el valor que saqué acá dimensional, 100. Y el logaritmo en base 2 de 101 debo usar la propiedad de cambio de base y se saca de la siguiente forma. Es logaritmo en base 10 de 101 dividido logaritmo en base 10 de 2. Esto me da un valor de 6,6582. Reemplazando los valores, es decir, el ancho de banda 3000 Hz por el logaritmo de 101 que me dio 6,6582, obtenemos la tasa de información de datos máxima, o sea C, de 19.974 bits por segundo. Una cosa importante que cabe recalcar, que si la frecuencia o el ancho de banda está en Hz, otra vez, como en el caso de Niquit, la máxima tasa de transferencia me va a dar en bits por segundo. Si está en kilohertz, este valor va a ser en kilohertz. Si está en megahertz, se me va a dar en megahertz. Y si está en gigahertz, se me da en gigahertz. Por último, vamos a definir las distintas fuentes de ruido. Empecemos con la diafonía y hagamos un reparto. Se produce en líneas de alambre abierto y el menor de medida en cables de pares trenzados. Se debe a un acoplamiento eléctrico no deseado entre dos o más líneas adyacentes y provoca que una señal enviada por una línea sea captada por líneas adyacentes en forma de señal. Digamos que es un ruido pequeño pero finito. Un ejemplo son las conversaciones que a veces se escuchan en el fondo cuando hablamos por teléfono, e incluso cuando uno no está hablando hay una señal presente en la línea telefónica. Existen varios tipos de diafonía, pero la más perjudicial es la diafonía de extremo cercano, llamada NEX, o también llamada autodiafonía. Su causa es la fuerte señal de salida que se da por el circuito transmisor, que se acopla e interfiere la señal mucho más débil en la entrada del circuito receptor local. Veamos la solución de la diafonía
o autodiafonía. Para solucionar este ruido se utilizan los famosos canceladores de NEX adaptativos, cuyo esquema tenemos representado en la siguiente figura. Vemos que acá tenemos un DT, un equipo terminal de datos, que sería una computadora, y dos circuitos, uno de transmisor y otro de recepción. Sobre el circuito de transmisión se conecta un cable, por lo tanto, cada vez que mande la computadora señal, esa señal va a ser transmitida hacia otra computadora. Y como tanto el circuito transmisor, el cable, como el receptor están los dos cables adyacentes o cercanos, se produce lo que hablábamos de diafonía, que era que cuando circulaba corriente por uno de los cables, incidía el ruido sobre el otro. Entonces, entre el pin transmisor y el pin receptor, lo que se hace es se pone un cancelador de NEX compuesto por bobinas, resistencia y capacitores, y a su vez tenemos un amplificador operacional que lo que hace es comparar la señal que sale del cancelador con la señal que manda otra computadora. Si la señal que sale del cancelador es mayor a la señal que envía otra computadora, hay una señal de error que va a volver a entrar al cancelador hasta que definitivamente se cancele. Cuando la señal mandada por otra computadora, o sea en este caso recibida, es mayor a la señal que sale del cancelador de NEX, recién ahí la información ingresará al circuito receptor. Veamos otro tipo de ruido llamado impulso. Es causado por impulsos de energía eléctrica asociados a equipos externos y que son captados por una línea de señal. Son de corta duración y tienen una gran amplitud. Afortunadamente no se dan en gran medida. Veamos algunos ejemplos. Descargas eléctricas atmosféricas sería uno. Otro ejemplo es el caso de una red telefónica con impulsos eléctricos asociados a circuitos de conmutación que se empleaban en las antiguas centrales telefónicas analógicas. En este último caso, el ruido se presenta como chasquidos en la línea y pueden ocasionar serios problemas cuando se envían datos. Por ejemplo, un chasquido de medio segundo podría alterar 1200 bits de datos si la tasa de transmisión es de 2400 bits por segundo. Bueno, observamos en la figura la forma que tiene el ruido de impulso. Ruido térmico o blanco. Se presenta en todos los dispositivos y medios de transmisión electrónicos independientemente de cualquier efecto externo. Se debe a la agitación térmica de electrones asociados a átomos del material del dispositivo o línea de transmisión. A cualquier temperatura por encima de los 0 grados absoluto, todos los medios de transmisión experimentan ruido térmico o también llamado ruido blanco. Bueno, para finalizar, veamos de nuevo la figura donde se ven todos los efectos de las perturbaciones que hay en un medio de transmisión o cable. Tenemos las señales digitales, la señal analógica transmitida por medio de un cable, la señal atenuada con su respectivo nivel de atenuación en la amplitud o voltaje, el ancho de banda limitado. Fíjense que el ancho de banda limitado, como conclusión podemos decir que si la frecuencia del cable es menor a la frecuencia transmitida,
la señal se va a transmitir, pero ¿qué va a pasar? Se va a empezar a deformar. Fíjense que se empieza a deformar. Después viene la distorsión por retardo, donde vemos lo mismo que el ancho de banda limitado, nada más que un bit se introduce sobre el otro bit y así sucesivamente. Por lo tanto la vemos un poco corrida la señal y eso produce retardos. Vemos el ruido de línea, que siempre está, dijimos, en condiciones normales o en la práctica siempre va a estar, aunque no se transmita la señal. Entonces la suma de la atenuación más el ancho de banda limitado más la distorsión por retardo más el ruido de línea nos da una resultante que la observamos acá en la señal recibida, donde fíjense que partimos con una señal del transmisor de esta forma y llegó totalmente atenuada y deformada la señal. Realizando un muestreo sobre el receptor para pasar de analógico a digital, para que la otra computadora que está del otro lado la pueda leer, vemos que en este bit, el cuarto, llegó con error debido a que cuando se hizo el muestreo se lo hizo acá, justo encima del 0, y nosotros habíamos mandado un 0 lógico, y como la señal está por encima del 0 en el eje horizontal, lo tomó como 1 y se produjo el error de bit. Bueno, alumnos, hemos finalizado este video donde vimos en la materia las fuentes de atenuación y distorsión y los distintos tipos de ruido. Espero que les haya servido. Cualquier consulta y duda les pido por favor que me pregunte por el Classroom, por WhatsApp. Nos vemos hasta el próximo tutorial. Saludos, cuídense. Chau, chau.